Vida Familiar Shaddai presenta. Hacer cosas mucho más sorprendentes. Y bueno, algo que comentaba mi esposa hace un momento es que, por decir, todos los chicos, todas las personas que están aquí, padres, jóvenes, adultos, yo les pido que se preparen, que estudien, que salgan adelante, que podamos recibir toda la enseñanza que Dios nos va a dar a través de ellos. Ellos estuvieron en un instituto, yo puedo llamarlo importante en el sentido de que es un instituto de muchos años ya de tiempo, y muchas personas, tanto pastores, ministros, evangelistas, han ido a impartir cursos ahí a ese instituto. Sus maestros son dedicados a ellos, son buenos, y creo que vamos a recibir cosas muy, muy padres, ¿de acuerdo? Así que les pido por favor que se inscriban, que estén y que le saquen mayor provecho, porque pues irte a un instituto tienes que dejar todo, y además de eso es invertir una parte importante económicamente y se complica mucho. ¿Ok? Vamos a orar por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. De verdad es un privilegio el poder estar aquí delante de ti, el poder recibir tu ministración desde la alabanza, en la palabra. Señor, te necesitamos. Queremos que nos ayudes, queremos que tú seas el que se glorifique y el que nos guarde, por favor. Que todo se hable de acuerdo a tu palabra y que sea para edificar este cuerpo. Por favor, deposita en nosotros de tu Espíritu Santo para que podamos entender qué quieres con nosotros. Toma nuestra mente y nuestro corazón. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero leerte una porción de la Biblia. Dice así, estoy leyendo Hechos capítulo 6, en el versículo 3. Dice la escritura que en ese momento el número de discípulos y de gente que se estaba convirtiendo a Jesús era demasiada. Entonces comenzó a ser desatendida esa gente. Los hebreos ponían como más atención con sus familias, con su raza, ¿verdad? Hebrea. Pero había un grupo, una comunidad pequeña que era griega, y estos griegos también habían creído en Jesús y eran parte de esa nueva iglesia, pero eran desatendidas sus viudas, eran desatendidos sus hijos, como que en el repartimiento preferían a los hebreos. Y entonces este asunto comenzó a llegar hasta los apóstoles, y dijeron los apóstoles: para ello necesitamos administrar personas, necesitamos hacer una buena administración, y convocaron a siete personas, y dice: busquen ustedes, hermanos, entre vosotros varones de buen testimonio. Primero, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Dos, o sea, buen testimonio, uno. Llenos del Espíritu Santo, dos. ¿Cómo sería eso de llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo puedes ver a una persona llena del Espíritu Santo? Pues de lo que habla, de lo que dice y hace, de que tenga coherencia, una relación verdaderamente impregnante. Llenos del Espíritu Santo, buen testimonio, y algo bien importante, de sabiduría. No solamente se requieren muchas ganas y échale ganas, compadre, ¿verdad? No, se requiere que usted esté bien definido, que esté muy lúcido en su mente, en su corazón, en lo que haces. Para el ministerio que Dios te está llevando, necesitas estar lúcido. No, creo que hay problemas, creo que hay situaciones en tu mente, en tu corazón, pero eso hay que hacerlo a un lado. Necesitamos estar lúcidos, llenos del Espíritu Santo, buen testimonio y sabios, para que entonces les podamos encargar este trabajo. Ni siquiera iban a ministrar, ni siquiera iban a ministrar personas, familias,
cosas espirituales. Solamente era cuestión de administrar la economía, de administrar el alimento, de colocar mesas, de dar desayunos, comidas, cenas, despensas y ayudar a los más pobres. Ese era su ministerio. Imaginen la capacidad que tenían para este ministerio. Y dice la Biblia que entonces les pareció muy interesante la propuesta, por lo cual comenzaron a escoger a 7 hombres. Uno de ellos fue Esteban, lleno del Espíritu Santo. Otro fue Felipe, Procoro, Nicaor, Timón, Paneas, Nicolás, el prosélito de Antioquía, a los cuales los apóstoles les impusieron la mano, oraron por ellos y ¡wow!, hicieron grandes cosas en Dios. Ahora bien, aquí hay un nombre que yo quiero extraer, poner en grande el nombre de Felipe y poderlo estudiar junto contigo. Felipe era un evangelista, Felipe era un misionero, Felipe era alguien que casi no lo vemos allí, no hay mucho en ese sentido, pero sin embargo el tema que yo te quiero decir es que Felipe lo dio todo y lo vamos a ir estudiando por el evangelio. Felipe tenía 4 hijas, pero estas hijas, desde que inició el ministerio, eran niñas. Algunas posiblemente tenían entre 8, 9, 14, la más grande 15, eran doncellas. En Jerusalén, la cultura judía, a la doncella se le llamaba no solamente alguien que no tenía una pareja o estaba casada, sino que era una doncella, era como una princesa, como una niña, era una adolescente, entre niña y adolescente. Entonces él tenía 4 y las tenía que cuidar. El biógrafo Tácito habla acerca de la vida de Felipe y dice él que él no tenía esposa. No sabemos, no nos dice la Biblia si murió, no nos dice la Biblia si lo abandonó, no nos dice nada de eso. Pero lo que sí me deja muy claro es que era un hombre comprometido con el reino y comprometido con su familia, sus hijas. Su mente no estaba buscando a ver si encontraba otra mujer de su vida o podía irse a un pueblo a sembrar papas y ser el rey de las papas. Su mente estaba en las cosas de Dios, en el evangelio. Y cuando tú le crees a Dios y te das cuenta que de lo más menospreciado y vil, Dios te saca y te toma. Puedo estarle hablando aquí a alguien que es como un Felipe que va a hacer cosas bien impresionantes. A todo Samaria predicó, a todo Nicaor predicó, hizo cosas impresionantes Felipe, como tú no tienes idea. Incluso lo transportó el Espíritu de un lado a otro. Incluso Pablo, el perseguidor, llegó a posar a su propia casa. Dijo Pablo: yo quiero conocer a Felipe, quiero conocer gente que me deja, quiero conocer gente que me impacta, quiero juntarme con personas que de verdad tienen el ADN del evangelio en su sangre, en su mente, en su corazón. Eso es lo que quiero. Y Pablo llegó a su casa y fue hospedado en su casa con sus 4 hijas, y Felipe, que le dice la Biblia, el evangelista, el misionero. Felipe, el que entregó todo por el evangelio. Entonces, yo no sé si le estoy predicando hoy a Felipes, yo no sé si le estoy predicando hoy a Pedros, pero lo que sí creo es que tenemos que avanzar. Y lo que sí creo es que de lo más vil Dios tomó. Yo era un joven de 20 años cuando Dios me alcanzó. Por mí no daban ni un peso, traía mis pantalones rotos, tenía ciertos vicios, estaba totalmente perdido. Me quedaba en las escaleras todo borracho, ¿verdad? Toda la madrugada para esperar otros amigos para poder tomar otra vez. Esa era la vida de Irving, ese era el futuro de Irving. Y sin embargo, un día Dios me ve, me llamó, me tocó, yo serví en la iglesia, yo estaba enamorado, apasionado de Jesús. Para mí lavar los baños era lo más padre que podía hacer. Era una gratitud decir: wow, yo le estoy lavando los baños al Rey de los cielos. Y Dios nos toma y comenzamos a dejar cosas, y comenzamos a dejar muchas cosas, y de ahí Dios nos levanta. ¿Y cuándo me iba a pasar por la mente
que Dios nos iba a dar tantas cosas, que me iba a dar un hijo, que me iba a dar una esposa. Yo no pensaba en eso. Yo mi vida la veía vacía. Había noches que quería suicidarme y pensaba y decía, bueno, y voy a embargar a mi mamá con tanto dolor porque ella me ama muchísimo. Y no había razón, no había propósito, no había sentido. Y Dios me alcanza y Dios hace cosas buenas. Ese es un Felipe, un Webb Myers, un gringo joven americano que no sabe hablar aún todavía bien el español, que llegó a unas rancherías en México, que dejó todo por el evangelio, que le creyó al Señor, que en un día tenía unos pesos en una vitrina de un pueblo de México para comprarse un pan. Se recargó en la vitrina, rompió la vitrina y lo que tenía tuvo que pagar, y dijo: Señor, aunque no haya comido pan, pero tú siempre estás conmigo. Y fue un hombre que ahora le ha dado a más de cientos de iglesias, que ha ayudado para techos, para construcciones, ha ayudado a misioneros, ha ayudado a mucha gente. ¿Por qué? Porque de lo más poco y de lo más vil, de ahí Dios toma. Y aunque Felipe era un hombre que ni siquiera figuraba, completó el evangelio en Samaria, hizo cosas impresionantes en Decápolis. Si tú lo analizas, Felipe fue un gran misionero, un gran hombre de Dios, por amor al evangelio. Y yo puedo seguir leyendo. Enrique Bremer, un hippie que era marihuano. Él no lo ha dicho. Irving, yo andaba bien marihuano en las calles de Nueva York. Yo tenía otros rollos, otras mentalidades, y cuando Cristo me alcanza me dice: deja todo, deja el primer mundo de Estados Unidos, deja su comodidad, vuélvete a Chihuahua, Parral, una ciudad poblana, pueblo pues sin desarrollo, y es una de las iglesias más importantes en aquella zona, porque le ha creído al Señor. Y podría pasarme todo el tiempo acerca de tanta gente que de verdad Dios ha levantado. Hay otros pastores, que es Jerry y esta Bárbara Medfield, son los de Cristo para las Naciones, de donde vienen estos chicos. Y fíjate cómo empezaron ellos. Fíjate qué interesante. Te lo voy a leer porque no quiero perder ningún detalle. Ok. Ellos eran hijos de campesinos. Ambos crecieron en lugares de tipo granjas. De jóvenes eran adictos, fumaban marihuana, eran hippies. Ya eran novios cuando ambos conocieron a Dios. Le entregaron su vida. Tenían 4 hijos. Por el año 1992 Dios les dice: dejen todo, y se fueron a vivir a Colombia. En ese entonces era cuando más fuerte estaba la guerra colombiana. ¿Se acuerdan? Pablo Escobar. Ella trabajaba en una empresa, él no recuerdo, me ponen, pero vivían muy bien en Estados Unidos. Su familia les decía: están locos, ¿cómo van a dejar a los niños? Déjenos a los niños. Que como iban a exponerlos así, pero decidieron irse juntos, vendieron absolutamente todo, y ese dinero que se llevaron consigo a Colombia, cuando llegaron desde el primer día, les robaron todo: camioneta, pertenencias, todo, y todo en chino, alemán, griego, y en Uruguay es todo. Encima de eso, después Dios les dice que vayan a Medellín. Allí lo hicieron, fueron obedientes, comenzaron a pastorear a jóvenes. Posteriormente, cuando uno de ellos, que es Jerry, fue a Dallas, estando postrado en el auditorio principal de Cristo para las Naciones, le dijo a Dios, llegó un pensamiento: ¿cuántos jóvenes hay en Colombia y no pueden venir acá? Y sin embargo, fue en donde Dios le dijo: pero tú sí puedes levantar algo allá, porque yo estoy contigo. Comenzaron con muy poquito, en un salón prestado. Después comenzaron a levantar fondos para hacer una sede más grande, y cuando ya casi tenían todo, también les robaron. Así que volvieron a levantar fondos de cero, hasta que lograron comprar un lugar, y ahora ese lugar todos nosotros lo tenemos, porque es de la iglesia, es del cuerpo. Y así puedo continuar con mucha gente, con los apóstoles, gente que ni siquiera figuraba,
personas que ni siquiera estaban en ese sentido. Pero ¿qué pasa? Dios es bueno. Dios levanta a la gente. Dios levanta a los Felipes. Dios levanta a los que menos creían, a los que menos daban por ellos, ni siquiera, como dicen aquí en México, ni siquiera un peso. Te voy a leer una porción. Dice la Biblia en el versículo 26 de 1 Corintios: consideren, hermanos, ustedes su llamamiento, nuestro llamamiento que tenemos. Nosotros no somos sabios, ni poderosos, ni siquiera nobles, sino que Dios nos ha escogido lo necio, lo que no servía, para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido a lo más vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los fuertes. Dios tomó a lo más vil, a lo que el mundo era escoria, para que Dios pudiera exaltar su nombre. Por tanto, ustedes están en Cristo Jesús, y lo ha hecho en sabiduría, en justicia, santificación y redención. Eso es lo que dice 1 Corintios. O sea, Dios ha tomado a los Felipes, Dios los ha tomado a ustedes, Dios nos ha tomado a nosotros, y Dios lo que quiere es eso. Lo que estaba viendo Felipe era un clima de persecución muy fuerte. Dice la Biblia que tenía 4 hijas. Felipe tranquilamente estaba viviendo. Fíjate qué interesante. Yo recuerdo hace mucho tiempo, yo recuerdo que Cristina, que tus hijas, Magnolia, tenía 13 años cuando llegó a la iglesia. Cristina tenía como 9 o 6 años. Damaris tenía como 10 años, algo así, ¿no, Damaris? ¿O 13? Cuando llegaste con nosotros, 9 años. Dios mío. Alex tenía como 6. O sea, su pastor ya está viejo, aunque no lo representa. Pero me acuerdo de sus caritas, me acuerdo de toda la gente, y me acuerdo que nos cerraron la iglesia. Vivimos persecución. No querían que predicáramos el evangelio. Estábamos en esta misma colonia del otro lado, y cuando llegamos al servicio, una hermana me habla y me dice: pastor, una de las edecanes, es que estamos en la calle porque rodearon la iglesia con palos, con perros, con botellas. Y yo dije, la hermana está exagerando. Ya cuando llegué, no, sí, habían perros, gente, palos, botellas, y estaban ellos pequeños. Y la gente me decía: pastor, mejor vámonos, mejor ya no hay que hacer nada ni predicar nada. Yo dije: no, ¿cómo no? Tenemos que hablar de la palabra, tenemos que hacer presencia. Para esto fui llamado, y si me va a tocar, que me toque. Y había un hermano que era político y traía su megáfono, algo así, para estar ahí anunciando. Y le digo: préstame tu cosa esa. Y en una explanada empecé a dar el sermón que iba a dar. Y la gente llegó, y los que quisieron quedarse se quedaron, y de 100 metros estaban las personas ahí con piedras, palos, picos, y nosotros predicando. El tema es que cuando vives una persecución, no creo que hayamos vivido una persecución terrible, pero cuando Felipe estaba viviendo allí, los apedreaban, eran encarcelados, azotados, errantes, dice el libro de Hebreos. Eran errantes, desnudos, guiados de aquí para allá. El biógrafo Tácito dice que no tenían derecho a ser enterrados, no tenían derecho a ningún servicio médico, no tenían derecho, de sus casas los sacaban, los apedreaban, los lacereaban. A las familias enteras las metían en fosos de leones, en donde eran obviamente pues muertos. O sea, era muy fuerte el evangelio. Y entendiendo esta cuestión, entendiendo esta persecución, yo me pongo a pensar: ¿tú qué harías? Porque la aflicción, las pruebas y la persecución hacen que cambies tu mente. Las personas decimos amar a Dios. Amo a Dios, te amo, Señor, eres grande, eres maravilloso.
Pero cuando están los problemas fuertes, cuando tú tienes conflicto, pruebas, en la economía estás mal, si tienes persecución, conflicto íntimo, personal, es muy fácil a veces que la gente deja a Dios. Por eso, cuando yo leo un Felipe, digo, wow, este hombre era padre soltero con 4 hijas. Lo más fácil para él en medio de esta persecución era irse muy lejos, sembrar papas y buscarse otro amor. Eso era lo más fácil. Eso es lo que todos pensamos, nuestra comodidad, nuestros sueños, nuestro esto. Oía una predicación que decían, los sueños tuyos Dios los cumple. Y digo, sí es verdad, pero antes que mis sueños está el sueño de Dios en mi vida. Porque queremos, yo sueño con esto, yo sueño con lo otro, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero Dios, ¿qué quiere de ti? Eso es diferente. Yo tengo que cumplir el sueño de Dios. Jesús en su mente dijo, para esto he nacido, para hacer la voluntad de mi Padre. No me importa tener adeptos, no me importa tener reinos, lo único que yo quiero es subirme. Por eso se llama pasión de Cristo. Es subirme a esa cruz, morir en esa cruz y hacer la obediencia del Padre, darle vida a mucha gente, darle salvación a muchas personas. Entonces, no permitas que el sueño de Dios se diluya. Y a veces se diluye. La persecución no era problema para Felipe. Estaba él en el apogeo del evangelio. Él decía, yo quiero predicar. Solamente era el sueño de Dios cumpliéndose en su vida, que es predicar el evangelio. Ahora bien, yo te pregunto, ¿es lo laboral, lo académico lo que te impide hacer lo que Dios quiere? ¿Son los problemas personales? Los problemas personales toda la vida los vamos a tener. Yo tengo problemas personales. Yo tengo mi cabeza, parte de mí está en negocio, parte de mí está la familia, parte de mí está, gran parte de mí está en la iglesia. Y mucho más grande parte de mí está las cosas con Dios. Hablo con Él, platico con Él, necesito su dirección, necesito sentirlo. Pero ¿qué es lo que nos hace diluir lo que Dios ha puesto en nuestra vida? Porque ahí está Felipe, y la angustia, los problemas, la aflicción, las pruebas, la persecución, pudo haber dejado todo. Y sin embargo, todo lo que hizo este hombre, le predicó a samaritanos, todo Samaria se convierte, le predica a mucha gente, en muchos pueblos, en muchos lugares. Era un hombre que estaba, dice la Biblia, en aprieto por sus tiempos, porque el Espíritu ya lo tenía que mover ya de ese nivel, de un lado a otro, sobrenaturalmente. Ese era Felipe. Pero ¿qué nos diluye hacer ese sueño de Dios? ¿Tus problemas? ¿Tus aflicciones? ¿Qué te aflige? ¿Qué es lo que te aflige? Estos chicos dejaron todo. Dejaron mamá, dejaron iglesia, dejaron compromisos. Quizás alguien allá en Colombia dijo, yo quiero que tú estés, yo quiero que tú me apoyes, yo quiero... Y sin embargo dejaron todo, dejaron universidad, dejaron aquello, dejaron todo por venir a hacer la obra de papá. ¿Me explico? Entonces, solamente ahí es cuando Dios ve que sus hijos son obedientes y que respalda de una forma sobrenatural. Y Felipe escogió esa parte. Él corrió el riesgo de que violaran a sus hijas, que mataran a sus hijas. Él corrió el riesgo. Él colgó su deseo carnal y personal de tener otra mujer. Dejó la pasión. Por eso es que yo leo a estos hombres y digo, wow, mis respetos. Por eso es que la Biblia pone a Felipe, y Felipe el evangelista.
la mayoría evangelizaba, pero solamente a él se le agregó por el Espíritu Santo. La Biblia dice, toda la palabra es inspirada por Dios, útil para corregir, enseñar en todo camino de justicia. Y la Biblia dice, Felipe el evangelista, el que iba a misión, el que iba a un pueblo, el que iba a otro pueblo. Ahora bien, tenemos que colgar satisfacciones sentimentales, autorrealización, sueños propios. Yo ayer venía en mi auto, mi hijo jugó fútbol americano y se torció el cuello, y tengo un amigo que es muy bueno, se lo voy a recomendar, es especialista, y le dio un buen masaje. Él no ve, entonces llegó a la casa, perdió la vista pues. Entonces llega a la casa, tu casa, en Uber, pero después ya yo por atención le digo, no te preocupes, yo te voy a dejar a tu casa. Lo voy a dejar a su casa y lo veo cómo se va solito. Eran como las, 10 y media, no soy bueno para el tiempo, pero ya era noche y lo dejo solo. Le digo, oye, si quieres estaciono el carro y te acompaño hasta tu casa. Me dice, no, yo aquí. Y ahí se va sobre los maceteros y las casas. Y me le quedo viendo y digo, wow, qué impresionante. Salió a buscar trabajo, no le importó el horario. Regresa y me dice, déjame solo, ya llego a mi casa. Y yo digo, ¿y yo que tengo los ojos? ¿Y yo que tengo la vista? ¿Qué no puedo hacer por ti, Señor? Y me conmovió tanto y pensé, Señor, si no hago lo que a ti te agrada y si yo no te amo, mi vida no tiene sentido. Y la verdad es que me vine llorando todo el camino en el auto y decía, Señor, si yo no te amo realmente como tú mereces, mi vida no tiene sentido. Porque no puede ser que ames más a otra chica o a otro chico que a Dios mismo. No puede ser que tus pensamientos estén en otras cosas antes que Dios. No puede ser, no es posible. Tú como hijo de Dios, como dijo Pablo, ahora yo, el que diga soy libre, ahora diga esclavo soy de Cristo, porque ya le perteneces. Perdón, pastor, pero eso es algo, eso se le llama fanatismo. No, fanatismo te lleva a algo que te elimina, que destruye, que matas. Esto es algo que te lleva a amar por más, a bendecir a otros, a dejarte de agradar tú, a dejar tus sueños aquí, allá y allá por hacer y cumplir el sueño de Dios en tu vida. Cuando tú estás para servir a otros, entonces eso es lo que yo te quiero transmitir. Cristo fue el primer evangelista. Cristo fue el primero que vino como misionero a este mundo. Dice la Escritura, escúchame esto, todo misionero, todo evangelista, pastor, todo hijo de Dios debe entenderse que su vida ya no le pertenece. Si tú crees que todo te pertenece, no te pertenece. Si tú eres un hijo de Dios, un misionero, un evangelista, un Felipe con esa mentalidad, tus hijas, Felipe, no te pertenecen. Tienes que entender y entregar todo por Dios. Ese es un verdadero hijo de Dios, nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Viene Cristo, tengamos este sentir, lo estoy leyendo, el cual Él, siendo Dios, no se aferró a su sueño de ser Dios, sino que se despojó, siendo mismo Dios, no se aferró a ser Dios, tomó forma de siervo, se humilló, se hizo hombre y se hizo obediente hasta muerte y muerte de cruz. Ahora, hay un texto que a mí, este texto me vuela la cabeza. Fíjate, dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. El verbo es Jesús y Jesús estaba con Dios. Él estaba en el principio con Dios.
todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está la vida, la luz de los hombres. Y esto es lo que me vuela la cabeza. Dice, vino al mundo. Oiga esto, estuvo en el mundo y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le quiso conocer. O sea, el autor de todo crea el mundo, viene al mundo y el mundo no lo recibe. ¡Qué falta de atención tan grave! No inventes. Por Él respiramos, por Él tenemos vida, por Él nos movemos, bendito Dios, por Él existimos, y no lo conocen, no lo quieren conocer. El creador del mundo viene a vivir al mundo, vive en el mundo, está en el mundo, y el mundo no le quiere conocer. Y luego viene a los suyos y los suyos le dan la espalda y no lo recibieron. ¡Qué falta de agradecimiento! Esto a mí me mueve. Esto nos habla de una falta de agradecimiento, tanto del mundo como de los suyos. Pero luego dice, pero todo aquel que le recibe y le cree, ese pasa a ser hijo hecho de Dios. No por voluntad de sangre ni por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios mismo. Así que si tú eres hijo de Dios, eres muy bienaventurado. Dale gloria a Dios. Es impresionante. Dios es bueno, Dios es fiel. Ahora, realmente nosotros estamos hablándole a la gente, compartiéndole a las personas, que dejes a un lado todos tus intereses y que comiences a hablarle a ellos del Señor, lo que Dios tiene para ti. Yo quiero que ayudemos a estos chicos. Yo les pido de verdad, con todo mi corazón, se los pido, se los suplico, que los acojamos como si fueran nuestros hijos. Tú tienes hijos, y que tengamos la actitud moral, espiritual, de poder ser conscientes y sensibles a sus necesidades. Seamos agradecidos con lo que Dios nos envía. Seamos agradecidos con lo que Dios nos da. ¿Me está poniendo atención? Y que cuando estos chicos nos enseñen, a lo mejor no traen los 20, 21, 30 años de experiencia como usted, ¿verdad? O a lo mejor no tienen 20 años de predicar, pero lo que ellos han recibido en obediencia pesa más que mucho conocimiento. Y cuando nosotros nos ponemos en una calidad, en una actitud de recibir, vamos a aprender mucho y más. Yo en mi corazón deseo que se levanten más, que haya más Pablos, más Felipes, más misioneros, más pastores, y que nosotros menguemos y que ellos crezcan, y que ellos nos enseñen, y que ellos se comprometan con Dios, y que ellos, en medio de una generación de juventud perdida, la juventud está perdida en muchas cosas, su mente está atrofiada, no creen en nada, son rebeldes, buscan vanidades, vicios, deseos sexuales. La juventud está perdida, pero en medio de esa juventud, los que están buscando a Dios, los que le han creído a Dios, los que le han obedecido a Dios, de entre ellos va a levantar Dios gente poderosa para hacer cosas grandes a lo que viene próximamente. Yo creo eso. Por eso estoy dando apertura a ellos, por eso confío en ellos, por eso creo en ellos, porque han sido obedientes a Dios. Por eso estoy dispuesto a aprender, porque han sido obedientes a Dios. Y es una gran responsabilidad que ellos también tienen. Es una gran responsabilidad que Dios les ha dado y que Dios los ha apartado para ello.
Por eso deben cuidar su corazón y por eso nosotros debemos protegerlos, cuidarlos, estar conscientes de sus necesidades. ¿Me estoy dando a entender, familia? Yo quiero leer contigo Hechos capítulo 8, por favor, rápidamente. 8:1. Saulo consentía en su muerte en el día que hubo una gran ¿qué? Hubo una gran, pero escuche. Hubo una, o sea, la Biblia se esmera en poner gran persecución. O sea, no era cualquier cosa. Era un tema de que, escuche esto, y Saulo consentía en muerte en el día que hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, Samaria, salvo los apóstoles. Los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba y entregaba a hombres, mujeres a la cárcel. 4. Pero, eso me encanta. O sea, mientras está el caos, por decir, yo subrayé aquí en estos textos, subrayé lo siguiente: fueron esparcidos. Persecución, son las palabras que resaltan. Muerte, enterrar, asolaban, arrastraban, entraban a las casas, los metían a la cárcel y les daban muerte. Todas esas palabras resaltan para mí. Y en medio de todo ese dolor y sufrimiento y persecución y prueba y ya no aguanto mis problemas y todo eso, dice, pero los que fueron esparcidos, entre ellos Felipe, descendieron a la ciudad de Samaria, les predicaban a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyéndolo y viendo las señales que este hombre hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces viene el contraste. Cuando tú dices persecución, muerte, y entraban y los arrastraban en sus casas, y este hombre con sus 4 niñas, pues vayámonos, compremos un boleto, salgamos del país. Dijo, no, amo a Cristo, amo el Evangelio, amo la palabra. Ese hombre lo que vino a hacer, impregnó mi alma, impregnó mi espíritu. Estoy apasionado por el Evangelio. Y se llevó a sus niñas y predicaba la palabra aquí, predicaba allá, y estaba constantemente metido en el Señor, y el Señor lo respaldaba. Cuando tú eres un hombre o una mujer que haces la obediencia de Dios, predicas, enseñas en el colegio, en la escuela, en donde sea, Dios va a respaldar tu obediencia y va a marcar la vida de esa ciudad. Dice aquí, hubo gran gozo, así como dice, hubo gran persecución. También el Espíritu Santo dice, bueno, también no quiero dejar pasar por alto esto. Hubo gran gozo en aquella ciudad. Wow. Estuve investigando, hace mucho tiempo vi un documental que me conmovió mucho. Soy muy analítico, la verdad. Y vi ese documental. Esto fue en una ciudad de Estados Unidos, en Detroit, en la década finales de los 70s, inicio de los 80s. Detroit era un pueblo rascuacho, pero entonces su ciudad comenzó a crecer de una forma impresionante, tanto industrial, laboral, colegios. Empezó a crecer mucho Detroit. Le llamaron la 4ª ciudad más importante de los Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo. ¿Y por qué la 4ª ciudad más importante? Porque producía al país de una forma importante. Pero cuando entró la droga, acabó con esa ciudad.
pasan las imágenes en el reportaje que yo vi, cómo las familias, cómo empiezan a prosperar los jóvenes deportistas, y cuando entra la droga, las fábricas vacías, las casas olvidadas, jovencitos y jovencitas en callejones drogándose, desnudas. O sea, en donde el enemigo quiere llevar. Pero sin embargo, cuando llega el evangelio a las ciudades, las transforma, las cambia, hace cosas poderosas. Por eso dice la Biblia: pueblo que estaba sentado en tinieblas, gran luz vio. ¿Por qué? Porque Dios hacía cosas maravillosas. Y Jesús dijo, abriendo la escritura, dijo: he venido para libertar a los cautivos, para darle vista a los ciegos, para todos los que estaban oprimidos por el demonio, oprimidos con sexualidad, sexualidad ilícita, pues, oprimidos en sus mentes, en sus pensamientos, en que no son nada, en complejos, en angustias, en ansiedades, en tantas cosas mentales y espirituales. Dice, oprimidos por el demonio, fueron libres, y aparte predicado el evangelio a los pobres. Hoy se ha cumplido esta palabra y cambia la ciudad. Por eso es que Felipe no tendríamos que dejarlo pasar por alto. Por eso es que lo que este hombre trabajó, hizo, buscó. Después en Hechos 26 dice la Biblia que bautizó a un etíope, y dice la escritura: Felipe, abriendo su boca, le predicó al etíope. Usted ya sabe la historia, quiero sintetizar y llegar a este punto. Felipe, ¿tú crees en Jesús? Sí, lo creo de todo mi corazón. Lo sumergió en el agua, y saliendo del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe, porque su tiempo estaba corto por el evangelio. Tenía que llevarlo Dios a otro lado. O sea, era un hombre que estaba entregado para Dios. Qué chido, ¿no? Qué padre. Y yo termino en Hechos, ahora sí termino, de verdad que termino. Hechos capítulo 8. Perdón. Ok, es Hechos capítulo 21, versículo 8. ¿Ya lo tienen? ¿Se acuerdan quién estaba persiguiendo a la iglesia? De una forma impresionante, dice, ¿verdad? Pues ahora Pablo va a visitar a Felipe. Y dice la Biblia, versículo 8: al otro día, está hablando Pablo, bueno, le están escribiendo a Pablo, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entramos en una casa de Felipe, ¿quién? El evangelista. Este era uno de aquellos que Felipe, el que limpiaba mesas. Pues ese Felipe hizo grandes cosas para Dios por dejarse usar. Y dice la Biblia, Felipe el evangelista, que era uno de los 7, pasamos y vivimos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. No inventes. Era una familia metida en Dios. Y ahí todavía cuando empezó la persecución eran niñas, aquí eran doncellas, adolescentes, jovencitas, metidas con su papá. Ahora yo creo en mi corazón que esas hijas tuvieron descendencia bendita, y muchos de sus hijos fueron influencia para ese lugar. Porque cuando tú buscas de Dios y le sirves a Dios, Dios toma como herencia a tu familia para seguir haciendo estragos y cosas poderosas en el buen sentido para Dios. Amén. Así que tienes la gran oportunidad
de predicar el Evangelio a toda persona. ¿Ok? Ponte de pie, por favor.